Buenas tardes con todos, mi nombre es Michelle Gutiérrez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la UPN, y en estos momentos vamos a resolver un problema del curso de estática de la semana número 9, correspondiente específicamente al tema de centroides de cuerpos compuestos. Comencemos. Bien, el siguiente problema nos pide calcular el centroide solamente con respecto al eje Y. Para la sección transversal de la viga, en este caso la sección transversal vendría a ser lo que viene siendo esta primera área rectangular y esta segunda área rectangular, donde solamente nos pide el centroide con respecto al eje Y. Por lo tanto, para que nos salga de esa manera, vamos a trazar lo que viene siendo los ejes con respecto al eje Y, que va a pasar más o menos por el centro de lo que vienen siendo los dos centroides, obviamente. Y el eje X que estaría más o menos por acá, ¿ok? Y como justamente nos piden esta altura de acá, que viene siendo la altura del centroide, ¿ok? Que estaría justamente en este punto de acá. Entonces acá lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ubicar dos áreas rectangulares, que en este caso la primera área vendría siendo toda esta parte de acá, y la segunda área vendría siendo este rectángulo en forma vertical, y la otra, bueno, que ya lo hicimos acá, este sería área 1 y esta vendría a ser el área 2. Bien, entonces aquí a un costadito ya vamos colocando lo que viene siendo nuestra tablita. Entonces aquí tendríamos número de áreas y principalmente empecemos entonces en el área 1, o sea, en esta parte de acá. Su centroide obviamente va a estar más o menos por acá, ¿no? Este va a ser su centroide, que va a tener sus coordenadas x, x1, y1. Bien, ahora, ¿cuáles serían las coordenadas? Obviamente con respecto al eje X sería 0, ya que está pasando obviamente por el centro del eje X, en este caso el centro sería acá, ¿ve? Y está pasando por ese mismo punto, por lo tanto en X no se ha movido nada, sigue siendo 0. Hay que agregar también que este X es el eje X, este sería el eje Y. Ya, con respecto al eje Y sí se ha movido algo, ya que sería la suma de lo que viene siendo 240 de esta altura, o sea, desde la base del eje X que empieza acá hasta acá 240 más la mitad de esta parte de acá, que sería 120 entre 2. Esta parte de acá mediría, ¿cuánto? Aquí tendríamos entonces acá que esta parte de acá mide 60, ¿ok? 60. Entonces, dándonos un total, sería la suma de lo que viene siendo 240 más 60, nos daría lo que viene siendo 300. Entonces colocamos que en el eje Y de ese primer centroide del área 1 es de 300. Por otra parte, el segundo centroide, que más o menos lo vamos a ubicar por esta parte de acá, a ver, acá más o menos estaría, también va a tener sus coordenadas en lo que viene siendo X, ese sería 2, punto y coma, Y2, ¿ok? Para este caso, el centroide del eje X igualmente sigue siendo 0, pero en el eje Y no es otra cosa que la mitad. O sea, si toda esta altura con respecto desde la base obviamente del eje Y mide 240, la mitad de ese primer centroide sería 120. Entonces colocamos acá 120. Ahora vamos a empezar con el cálculo de las áreas. Entonces ya hemos dicho que este vendría siendo lo que viene área 1 y este otro sería el área 2. Entonces para el área 1, que colocamos área 1, tenemos lo que viene siendo un triángulo, bueno, un rectángulo que digo, pero de manera horizontal. Por otra parte también tendríamos lo que es el área 2, que sería un rectángulo de manera vertical. Entonces para el primer área sería no es otra cosa que multiplicar la base, bueno, claro, la base por la altura, en este caso su base viene siendo la suma de todo
O sea, sería 240 más 240 más 120, que nos va a dar un total de 600. Entonces aquí colocamos 600, que es su base, multiplicado por la altura, que en este caso vendría siendo 120. Entonces colocamos acá por 120. Y esa primera área nos va a dar un total de 72.000 milímetros. Obviamente esto de aquí está al cuadrado. Para la segunda área no es otra cosa que multiplicar la altura, que sería 240 multiplicado por esta base, que como le especifica acá es 120. Entonces colocamos 240 multiplicado por 120, el cual nos va a dar un total de 28.800. Bien, como ya tenemos las dos áreas y eso vendría siendo el total de áreas, ya no hay más. Ahora ubicamos lo que viene siendo X, colita, que más o menos estaría por acá, y Y colita, que son las coordenadas. Y aquí también agregamos que va a estar lo que viene siendo AX, o X multiplicado por el área, y también Y multiplicado por el área. Entonces aquí empezamos a hacer las divisiones, que más o menos sería por acá, sea para el área 1, este sería el área 2, aquí dividimos, hacemos para X colita, para Y colita, para X por A y para Y por A. Entonces las coordenadas para el primer caso, o sea para el área 1, sería 0 en X y 300 en Y. Entonces colocamos esos datos acá, 0 en X y 300 en Y. Por otra parte, para el área 2 tendríamos lo que viene siendo 0 en X y 120 en Y. Entonces aquí multiplicando 0 por esta parte de acá nos va a dar 0. Igualmente acá sería 0 multiplicado por 28.800 nos sigue dando 0. Eso sería para el área multiplicado por los X colita, ¿no? Ahora para el Y multiplicado por el área, ahí sí tenemos que multiplicar lo que viene siendo 300 por 72.000, que nos va a dar un total de, aquí colocamos el dato entonces, sería un total de 21.600.000 nos va a quedar el resultado. Ahora para el otro caso vamos a multiplicar 28.800, que tenemos aquí el área, multiplicado por el Y colita, que sería de 120. Esto nos va a dar un total de 345.000. 345.000 600. Entonces hoy sería lo que viene siendo para la sumatoria para el segundo dato. Entonces aquí vamos a colocar también que la sumatoria de Y multiplicado por el área nos va a dar un total de, vamos a colocarlo acá en la parte de abajo, sería otra cosa que 25.056.000. Aquí también vamos a agregar que la sumatoria de estas dos áreas, o sea 72.000 más 28.000, nos va a dar un total de 100.800. Entonces, como nos piden en este caso el centroide con respecto solamente al eje Y, porque el eje X va a salir 0, vendría a ser igual a la sumatoria de Y multiplicado por el área sobre la sumatoria del área. Entonces aquí colocamos que para el primer caso nos salió 25.056.000
Todo esto sobre 100.800. Este nos va a dar un total de 248,57 milímetros. Por lo tanto, el centroide que teníamos como respuesta, que el centroide, bueno, en el eje X va a valer 0, pero con respecto al eje Y va a valer lo que viene siendo el resultado de 248,57, y todo esto viene siendo en milímetros. ¿Qué nos dice ese resultado? Que desde lo que viene siendo desde el eje X va a estar a una altura de aproximadamente, por acá, ¿no?, de 248,57 milímetros, o sea, un poquito más de 240. Bueno, por acá sería más o menos, ¿no? Por acá. En este punto de acá más o menos se va a ubicar lo que viene siendo el centroide. Eso sería todo. Muchas gracias.